La llave inglesa oxidada se le resbaló de las manos manchadas de aceite a Jake Sullivan mientras observaba el Mercedes negro tambalearse al borde del puente Morrison, con las ruedas traseras girando sin control en el aire otoñal. La mujer que iba dentro no gritaba. Estaba completamente quieta, casi en paz, como si ese fuera exactamente el lugar donde quería estar. Jake miró hacia atrás, a su Toyota destartalado, donde Lily, de 8 años, esperaba con un libro para colorear en el regazo, confiando en que papá siempre haría lo correcto. El puente crujió bajo el peso del coche de lujo, y Jake supo que tenía quizás 30 segundos antes de que se hundiera en el río Willamette. Lo que no sabía era que salvar la vida de Catherine Blackwood sería el mayor error de su vida. A veces, Catherine le diría más tarde con ojos gélidos, ser un héroe lo arruina todo. Las 5:30 de la mañana eran demasiado temprano, pero siempre lo eran para Jake Sullivan. El estridente grito del despertador resonó por el estrecho apartamento de 2 habitaciones en East Portland, rebotando en paredes que habían visto décadas mejores. Jake se levantó de la cama, con la espalda protestando por el movimiento, con un dolor familiar que le recordaba los años que pasó encorvado sobre motores de coche y la falta de dinero para un colchón decente. Las tablas del suelo crujieron bajo sus pies mientras se dirigía a la cocina. Con cuidado de no despertar a Lily, que dormía profundamente en la habitación de al lado, con su elefante de peluche bajo el brazo. La cafetera se encendió con un gorgoteo, llenando el pequeño espacio con el rico aroma que le daría energía para otro día de llegar a fin de mes. Jake sacó 2 rebanadas de pan de la bolsa que estaba en la encimera, comprobando la fecha de caducidad por costumbre. Pasaron 3 días, pero olía bien. Untó mantequilla de cacahuete en una rebanada, mermelada en la otra y envolvió el sándwich en una toalla de papel antes de colocarlo en la lonchera morada de Lily junto a un zumo y un puñado de galletas. La rutina nunca cambiaba, pero Jake encontraba consuelo en la previsibilidad. Significaba que aún lo lograban, que aún se mantenían a flote, aunque fuera por poco. A las 6:15, Jake sacudía suavemente el hombro de Lily, observando cómo sus ojos soñolientos se abrían de golpe para centrarse en su rostro. Ella le dedicó esa sonrisa torcida que siempre le encogía el pecho, con una mezcla de amor y feroz protección. Su madre le había sonreído de la misma manera cuando Jake creía que el mundo era un lugar donde las cosas buenas le pasaban a la gente buena. Eso fue antes de que el cáncer se llevara a Sarah, dejándolo a la deriva como padre soltero con solo determinación y un sueldo que cada mes escaseaba. Rayos de la mañana, susurró Jake, apartando un mechón de pelo oscuro de la frente de Lily. Hora de prepararse para la escuela. Lily bostezó y se incorporó. Su elefante cayó al suelo con un golpe sordo. ¿Podemos comer panqueques hoy, papá? A Jake se le encogió el corazón. Los panqueques significaban jarabe de arce, y el jarabe de arce significaba 5 pesos extra que no tenía hasta que cobrara su sueldo el viernes. ¿Qué tal mañana, pequeño? Hoy es día de sándwich. La decepción se reflejó en su rostro por un instante antes de asentir, aprendiendo ya el arte de aceptar lo que no se podía cambiar. Esa resiliencia asombró y rompió el corazón de Jake. Tenía 8 años y ya era más madura que algunos adultos que conocía. 20 minutos después estaban en el destartalado Toyota Corolla con 320.000 kilómetros y una oración para mantener la transmisión en su sitio. El motor cobró vida al segundo intento, y Jake se tomó nota mental de revisar las bujías al llegar al trabajo. La radio crepitaba con los informes de tráfico matutinos mientras serpenteaban por las calles familiares de Portland, pasando por cafeterías que Jake no podía permitirse y boutiques que bien podrían haber estado en otro planeta. La escuela primaria Riverside se encontraba en una calle arbolada, donde las casas tenían pintura fresca y los autos en las entradas no estaban sujetos con cinta adhesiva ni esperanza. Jake se detuvo en la acera y observó a otros padres dejar a sus hijos, muchos de ellos vestidos con trajes de negocios y cargando tazas térmicas que probablemente costaban más de lo que Jake ganaba en un día. Intentó que la comparación no le doliera, concentrándose en cambio en Lily mientras recogía su mochila y su lonchera. Que tengas un buen día,
cariño, dijo Jake, inclinándose para darle un beso en la frente. Estaré aquí a las 3 para recogerte. Te quiero, papá, dijo Lily, con la seguridad natural de una niña que nunca dudó de que el amor la estaría esperando al final de cada día. Yo también te quiero, Liliad. Jake la observó hasta que desapareció por la puerta principal de la escuela antes de alejarse de la acera. El camino al taller mecánico de Mike lo llevó a cruzar el puente Morrison, y como siempre, se encontró mirando hacia el lugar donde la barandilla parecía un poco más nueva que el resto. 3 años atrás, un conductor ebrio había atropellado la barrera original, y Jake había observado desde la dirección opuesta cómo los equipos de emergencia extraían metal retorcido del río Willamette. La imagen todavía lo atormentaba en sueños. Tiempos, un recordatorio de lo rápido que todo podía cambiar, de lo frágil que era el hilo que mantenía unido su pequeño mundo. El taller de Mike se encontraba encajado entre una lavandería y un restaurante vietnamita, en una zona donde el sueño americano parecía más un rumor lejano que una meta alcanzable. La fachada de ladrillo del edificio se había desgastado hasta adquirir un rojo apagado, y el letrero de neón del escaparate parpadeaba intermitentemente, proyectando un brillo poco fiable sobre la acera. Mike Henderson había sido el dueño del local durante 30 años, y sus manos curtidas podían diagnosticar un problema de motor con la misma precisión que otros hombres usaban para leer los informes bursátiles. Había contratado a Jake hacía 5 años, cuando las facturas médicas de Sara amenazaban con ahogarlos, y nunca había hecho sentir a Jake como una obra de caridad. «Buenos días, Jake», gritó Mike desde debajo de un Honda Civic levantado mientras Jake entraba por la puerta principal del taller. Te espera una reparación de transmisión en la plataforma 2. Los clientes tienen prisa, así que veamos qué magia puedes hacer. Jake colgó su chaqueta en un gancho junto a la puerta y se arremangó. El familiar olor a aceite de motor y virutas de metal lo recibió como a un viejo amigo, y se sumergió en el metódico proceso de desmontar un motor y volver a montarlo. Comprendió que esto era trabajo, problemas con soluciones que no requerían un título universitario ni contactos en las altas esferas. Una transmisión rota era simplemente metal roto y engranajes desgastados, reparables con las herramientas adecuadas y suficiente paciencia. La mañana pasó rápidamente, marcada por el ritmo de las llaves inglesas contra el metal y el zumbido satisfecho de los motores que volvían a la vida. Las manos de Jake se movían con eficiencia practicada, su mente libre para vagar pensando en la próxima obra escolar de Lily y si había ahorrado lo suficiente para el disfraz que necesitaría. $25 por tela y accesorios, según la nota de su maestra. No era mucho para la mayoría de la gente, pero para Jake, significaba otra semana de cacahuetes. Sándwiches de mantequilla y cereales comunes. A las 11:30, Mike salió de su oficina con una taza de café y expresión preocupada. Jake, tenemos que hablar. El tono le hizo un nudo en el estómago. Las conversaciones que empezaban con «tenemos que hablar» nunca terminaban bien, sobre todo cuando el dinero ya escaseaba tanto que acababa con la esperanza. Se limpió las manos con un trapo y siguió a Mike a la pequeña oficina que olía a cigarrillos y a décadas de trabajo honesto. El negocio va lento, dijo Mike sin preámbulos, con el rostro curtido y arrugado por el cansancio que produce ver cómo se desvanecen los sueños, una factura impaga a la vez. Un proyecto de construcción calle abajo está acabando con el tráfico peatonal, y la gente se aferra a sus coches más tiempo, intentando que duren más. Voy a tener que reducir las horas de todos a partir de la semana que viene. Las palabras golpearon a Jake como un puñetazo, cortándole el aliento y nublando la vista. Menos horas significaba menos dinero, y menos dinero significaba decisiones imposibles entre la comida y el alquiler, entre los útiles escolares de Lily y mantener la luz encendida. Pensó en el sobreescondido en la cómoda de su dormitorio, el que decía fondo de emergencia y que contenía exactamente $43, y en el peso de todos sus fracasos como proveedor. ¿Cuántas horas?, logró preguntar Jake con voz firme a pesar del terremoto que sentía en el pecho. La mitad, dijo Mike,
y la palabra cayó entre ellos como una sentencia de muerte. Lo siento, Jake. Si las cosas mejoran después de las vacaciones, quizá podamos volver a trabajar a tiempo completo, pero ahora mismo, Jake asintió, sin atreverse a hablar. Mickey había sido más que justo, más que generoso, y Jake sabía que el hombre mayor se estaba recortando el sueldo para mantener la tienda abierta. No era nada personal. Era simplemente la brutal matemática de la supervivencia en un mundo que no dejaba mucho margen de error. El resto de la mañana transcurrió en una neblina de movimientos mecánicos y un temor creciente. Jake terminó de reconstruir la transmisión con precisión automática, con las manos trabajando mientras su mente daba vueltas en cálculos que nunca le alcanzaban. Media hora significaba la mitad del sueldo, lo que significaba unos $700 al mes en lugar de 1,400. Solo el alquiler era de 850, lo que les dejaba sin nada para comida, servicios públicos ni los miles de pequeños gastos que conlleva criar a un hijo solo. Para cuando llegaron las 3, Jake había entrado en un estado de pánico silencioso que se le clavaba en el pecho como una piedra. Condujo a la escuela de Lily en silencio. Apagó la radio porque incluso la alegre charla del DJ de la tarde le parecía una burla. El sol otoñal se filtraba oblicuamente por el parabrisas, cálido y dorado, en total contraste con el miedo gélido que corría por sus venas. Lily salió del edificio escolar dando saltos con su entusiasmo habitual, con la mochila rebotando contra sus hombros mientras se despedía de los amigos cuyos padres podían pagar clases de piano, campamentos de verano y todas las cosas que Jake solo podía soñar con proporcionar. Se subió al asiento del copiloto con una sonrisa que hizo que el corazón de Jake se sintiera dolido de amor y culpa a partes iguales. «¿Qué tal la escuela, cariño?», preguntó Jake, forzando a Lightning a. Su voz se volvió más seria mientras se alejaba de la acera. «Bien. La señora Patterson dijo que mi historia sobre el elefante mágico era muy creativa. ¿Y adivina qué? Jessica me invitó a su fiesta de cumpleaños el próximo fin de semana. ¿Puedo ir, papi, por favor?» Una fiesta de cumpleaños significaba un regalo. Probablemente algo de la juguetería que costaría al menos $20. Jake sintió la familiar punzada de incompetencia, la certeza de que otros padres podían decir que sí sin revisar primero su cuenta bancaria, sin calcular si la felicidad de un niño valía el dinero de la comida de 3 días. «Ya veremos, chaval», dijo Jake, odiándose a sí mismo por la decepción que se dibujó en el rostro de Lily. «Papá. Necesita revisar su horario de trabajo primero». Estaban cruzando el puente Morrison cuando Jake vio el Mercedes negro. Al principio, parecía un coche cualquiera en el tráfico de la tarde, solo otro vehículo caro circulando por las calles congestionadas del centro de Portland. Pero algo andaba mal en su forma de moverse, una cualidad errática en su trayectoria que hizo que el ojo entrenado de Jake, mecánico, detectara las sutiles señales de una falla mecánica. El coche parecía estar luchando contra su conductor, desviándose a un lado a pesar de los obvios intentos de corregirlo. Jake iba 3 coches detrás cuando el Mercedes viró repentinamente hacia la barrera de seguridad, sus neumáticos chirriando contra el asfalto al chocar con la barrera, con un crujido metálico que resonó por todo el puente. Por un momento, el mundo pareció detenerse, el tráfico se ralentizó, mientras los conductores estiraban el cuello para ver qué había pasado. Entonces Jake se dio cuenta, con creciente horror, de que el impacto había dañado algo más que el parachoques del coche. La barrera de seguridad, debilitada por décadas de intemperie y la constante vibración del tráfico, había cedido bajo la fuerza del colisión. El Mercedes quedó suspendido sobre el río Willamette, con las ruedas delanteras aún sobre el pavimento firme, pero la parte trasera extendiéndose hacia el vacío. El coche se balanceaba suavemente con cada ráfaga de viento, y Jake podía ver grietas extendiéndose por la sección dañada del puente como telarañas a través del cristal. En 30 segundos, tal vez menos, todo cedería y el coche se precipitaría al agua oscura, 18 metros más abajo. «Papá, ¿qué pasa?». La voz de Lily atravesó la conmoción de Jake,
devolviéndolo al momento con una claridad nítida. Jake se detuvo junto al arcén y aparcó el Toyota. Sus manos ya se dirigían a la manija de la puerta antes de que su mente consciente hubiera procesado por completo lo que estaba a punto de hacer. Otros conductores también se detenían, pero permanecieron en sus coches, contentos de ver cómo se desarrollaba el drama desde una distancia prudencial. Jake podía verlos a través de los parabrisas. Algunos ya sostenían sus teléfonos para grabar el espectáculo, tratando una posible tragedia como un entretenimiento. «Quédate en el coche, Lily», dijo Jake. Su voz, con una autoridad innegable, no admitía argumentos. «Papá vuelve enseguida». Salió del Toyota y corrió hacia el Mercedes averiado antes de que Lily pudiera responder. Sus botas de trabajo golpeaban la superficie del puente mientras acortaba la distancia entre la seguridad y la catástrofe. De cerca, la situación parecía aún peor de lo que había pensado. El coche estaba en equilibrio sobre unos 45 cm de hormigón sólido, sujeto por la gravedad, la suerte y nada más. Una fuerte ráfaga de viento, un movimiento en falso de la persona que iba dentro y se acabaría. A través de la ventanilla trasera del Mercedes, Jake vio a una mujer al volante. No se movía, no gritaba, ni lloraba, ni luchaba por salir. Simplemente permanecía allí sentada, completamente quieta, con las manos apoyadas en el volante como si esperara a que cambiara el semáforo. Había algo extrañamente tranquilo en su postura, algo que le puso la piel de gallina a Jake, con un reconocimiento que no supo identificar. «Mamá», gritó Jake, pero la mujer no respondió. Oía sirenas a lo lejos, cada vez más cerca, pero no lo suficientemente rápido. El puente crujió bajo el peso del Mercedes, y Jake vio aparecer otra grieta en la base de hormigón de la barandilla. El tiempo se ralentizó mientras Jake se acercaba al coche. Cada paso, calculado para evitar sobrecargar la estructura dañada. El metal de la barandilla crujió de forma amenazante, y sentía el puente vibrar bajo sus pies con cada ráfaga de viento otoñal a sus espaldas. Era vagamente consciente de los gritos de la gente, del tráfico que se acumulaba a medida que más conductores se detenían a contemplar boquiabiertos el drama que se desarrollaba. La mujer del Mercedes finalmente se giró para mirarlo al llegar a la puerta del coche, y Jake sintió que se le cortaba la respiración. Tendría unos 40 años, con el pelo oscuro recogido en un elegante moño, y la complexión que denotaba buena cuna y cosméticos caros. Pero fueron sus ojos los que lo detuvieron en seco, oscuros e inteligentes, y llenos de algo que parecía casi fastidio. «No», dijo ella, con una voz amortiguada por las ventanillas del coche, pero aún audible. «Por favor, no lo hagas». Jake la miró fijamente, con la confusión mezclada con la urgencia mientras el puente seguía crujiendo bajo ellos. Extendió la mano hacia la manija de la puerta, y la mujer negó con la cabeza con firmeza. «Dije que no». La voz de la mujer era ahora más fuerte, imperativa. «No lo entiendes. No quiero que me salven». Las palabras impactaron a Jake como un golpe físico, con implicaciones que su mente se resistía a aceptar. Pero no había tiempo para la comprensión, ni para el lujo de la contemplación. El puente se estaba derrumbando, y la filosofía era un privilegio que no podía permitirse. Jake abrió la puerta del coche de golpe y agarró el cinturón de seguridad de la mujer, moviendo sus manos callosas con la misma eficiencia con la que reparaba un motor. «Señora, no sé qué está pensando, pero va a salir de ahí ahora mismo», dijo Jake con voz firme, pero no cruel. «Mi hija está mirando y no voy a dejar que vea morir a alguien hoy». La mujer intentó zafarse, pero Jake era más fuerte y decidido. Le desabrochó el cinturón de seguridad y la levantó a medias, medio arrastrándola del asiento del conductor, justo cuando el Mercedes daba otra sacudida ominosa hacia el agua. Se tambalearon hacia atrás juntos. Los brazos de Jake la rodearon por la cintura mientras superaban la zona de peligro con quizás 5 segundos de ventaja. La barandilla del puente se dio con un estruendo como de trueno,
y Jaque vio como el Mercedes negro se inclinaba hacia adelante y se precipitaba hacia el río Willamette. Golpeó el agua con un tremendo chapoteo que provocó olas en todas direcciones, y luego desapareció, tragado por la oscura corriente como si nunca hubiera existido. Jaque se encontró sentado en la superficie del puente con la mujer a su lado. Ambos respiraban con dificultad y miraban fijamente el hueco donde antes estaba la barandilla. La multitud reunida estalló en aplausos, y Jaque oyó a alguien gritar que llamaran a las noticias, pero solo podía concentrarse en el rostro de la mujer. La forma en que lo miraba con algo que no era gratitud ni alivio, sino mucho más frío. No tenías ningún derecho, dijo en voz baja, sus palabras perdidas en el caos que los rodeaba, pero clarísimas para Jaque. No tenías ningún derecho. Antes de que Jaque pudiera responder, llegaron los paramédicos, seguidos rápidamente por la policía y un camión de bomberos, lo cual parecía excesivo dado que la emergencia ya había terminado. Se llevaron a la mujer en camilla a pesar de que ella protestaba que estaba bien. Y Jaque se encontró respondiendo las preguntas de un policía que parecía más interesado en el posible heroísmo que en las inquietantes implicaciones de lo que había dicho la mujer. No fue hasta una hora después, cuando Jaque finalmente regresó a su coche, que se dio cuenta de que Lily lo había estado observando todo. Estaba sentada en el asiento del copiloto. Sentada en el asiento con su libro para colorear olvidado en el regazo, sus ojos oscuros abiertos con una mezcla de orgullo y confusión. «Papá», dijo mientras Jaque se sentaba al volante. «¿Por qué la señora no quería que la ayudaras?» Jaque miró fijamente el puente dañado, el hueco donde solía estar la barandilla, y se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo responder a esa pregunta. Había salvado una vida hoy. Había hecho lo que cualquier persona decente haría en la misma situación. Entonces, ¿por qué sentía que había cometido un terrible error? ¿Y por qué no podía quitarse de la cabeza la imagen de los ojos de la mujer, fríos, furiosos y llenos de algo que parecía inquietantemente odio? No lo sé, cariño, dijo Jaque finalmente, arrancando el motor con manos ligeramente temblorosas. A veces la gente simplemente se confunde cuando suceden cosas aterradoras. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Jaque supo que no eran ciertas. La mujer del Mercedes no estaba confundida ni asustada. Había estado perfectamente lúcida, perfectamente tranquila y perfectamente furiosa porque Jaque había interferido con lo que fuera que ella hubiera estado intentando lograr. La comprensión se le quedó en el estómago como una piedra fría mientras conducían a casa a través del tráfico de la tarde, con la barandilla dañada del puente reduciéndose en su espejo retrovisor, pero sin desaparecer del todo de sus pensamientos. Esa noche, mientras Jaque ayudaba a Lily con sus deberes en la pequeña mesa de la cocina, se encontró mirando repetidamente las noticias locales en su teléfono. La historia ya estaba en los titulares. Héroe local salva a una mujer del derrumbe de un puente. Incluso había una foto granulada que alguien había tomado con su teléfono, que mostraba a Jaque alejando a la mujer del Mercedes momentos antes de que cayera. En la foto, parecía exactamente lo que decía el titular. Un héroe que da un paso al frente en un momento de crisis. Pero Jaque recordaba las palabras de la mujer, la fría furia en sus ojos, y se preguntó si ser un héroe siempre era lo correcto. Pensó en la pregunta de Lily, en la inexplicable ira de la mujer y en cómo se le había encogido el estómago cuando ella lo miró como si fuera el villano de su historia en lugar del salvador. Todavía lo pensaba cuando su teléfono sonó 2 días después, con un número que no reconoció y una voz tranquila y profesional que cambiaría todo lo que creía saber sobre hacer lo correcto. Señor Sullivan, soy David Rothschild de Morrison & Associates. Llamo para informarle que mi cliente, Catherine Blackwood, presenta una demanda civil en su contra por interferencia con la autonomía personal y angustia emocional. Necesitará buscar representación legal de inmediato. El teléfono se le resbaló de las manos inertes a Jaque, cayendo al suelo de la cocina mientras asimilaba las implicaciones de esas palabras. Había salvado la vida de una mujer, y ahora ella lo demandaba por ello. Mientras Jaque miraba la pantalla rota de su teléfono,
Finalmente entendió lo que Catherine Blackwood había querido decir cuando dijo, ser un héroe lo arruina todo. La guerra apenas comenzaba, y Jake Sullivan estaba a punto de descubrir que a veces las personas a las que salvas son las que te destruyen. A la mañana siguiente, una reportera llegó a la puerta de Jake, una joven entusiasta con una grabadora digital y preguntas que parecían hojas de afeitar envueltas en sonrisas. Jake se quedó de pie en el estrecho pasillo de su apartamento, todavía con su uniforme de trabajo del día anterior, intentando comprender cómo su vida se había convertido en un espectáculo público de la noche a la mañana. Señor Sullivan, ¿qué se siente al ser demandado por la misma persona por la que arriesgó la vida? La voz de la reportera transmitía esa compasión forzada que nunca llegó a sus ojos. Nuestros espectadores quieren saber si se arrepiente de sus actos heroicos. Jake cerró la puerta sin responder, pero pudo oír su voz a través de la fina madera, explicando a un camarógrafo que habían grabado suficiente material de su evidente angustia como para ser buena para la televisión. A través de la ventana de su sala, Jake vio como 3 furgonetas de noticias más se acercaban a la acera, con sus antenas parabólicas alzándose hacia el cielo como flores mecánicas buscando la luz del sol. Al mediodía, el teléfono de Jake había sonado 17 veces con llamadas de periodistas, abogados que ofrecían sus servicios y desconocidos que, de alguna manera, habían conseguido su número y querían compartir sus opiniones sobre todo, desde la responsabilidad personal hasta el derecho a morir. Jake dejó de contestar después de la 5ª llamada, dejando que cada timbre resonara por el apartamento como una acusación. Mike llamó a las 12:30, con la voz tensa, con la ira contenida que emanaba de ver algo injusto que le sucedía a alguien que no lo merecía. Jake, necesitas tomarte un descanso. Estos buitres están acampados afuera de mi tienda, molestando a los clientes y haciendo preguntas sobre tu carácter. No puedo tenerlo. Hijo. Ahora mismo no. Las palabras golpearon a Jake como otro golpe a su ya tambaleante sensación de estabilidad. Sin trabajo no había dinero, y sin dinero significaba que el castillo de naipes que había construido cuidadosamente para su supervivencia se derrumbaría en cuestión de semanas. Pero Mike tenía razón. La atención mediática fue tóxica, convirtiendo el supuesto momento de heroísmo de Jake en un circo que amenazaba con consumir todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Lo entiendo, dijo Jake, aunque comprender y aceptar eran 2 cosas muy diferentes. Ya encontraré una solución. Esto se acabará, le aseguró Mike. Pero su voz transmitía la incertidumbre de un hombre que había vivido lo suficiente para saber que a veces las tormentas no pasan. Simplemente cambian de rumbo y encuentran nuevas cosas que destruir. Jake pasó la tarde investigando abogados que no podía pagar, mientras Lily, sentada a la mesa de la cocina, hacía sus deberes, levantando la vista de vez en cuando con esa expresión de preocupación propia de rostros adultos, no de niños de 8 años. El abogado más barato que Jake pudo encontrar quería un anticipo de $5,000, que bien podrían haber sido 5 millones dado el estado actual de su cuenta bancaria. Esa noche, Sarah Chen llamó. Era una defensora pública que había llevado el caso de Jake pro bono tras ver la cobertura mediática, y su voz transmitía la profesionalidad cansada de quien ha visto a demasiadas buenas personas aplastadas por circunstancias ajenas a su control. Señor Sullivan, he revisado la presentación preliminar y tengo que ser sincero con usted. Esto no se parece a nada que haya visto antes. Sarah dijo, el equipo legal de M. Blackwood alega que su intervención violó su derecho constitucional a la autodeterminación. Solicitan una indemnización por angustia emocional, pérdida de oportunidades y lo que llaman continuación forzada del sufrimiento. Jake sintió que las palabras lo inundaban como agua helada. ¿Qué significa eso en lenguaje sencillo? Significa que argumentan que no le salvaste la vida. Le robaste la muerte. Sarah respondió con la franqueza que Jake empezaba a apreciar. Y quieren que pagues por ello, tanto económica como legalmente. Sin embargo, la demanda no era solo por dinero. La cantidad que Catherine Blackwood solicitaba, $2 millones, habría sido graciosa si no fuera tan aterradora.
Se trataba de algo más profundo, algo que desafiaba los cimientos mismos de lo que Jake creía saber sobre el bien y el mal. ¿Cómo podía ser un delito salvar la vida de alguien? ¿Cómo podía ser que hacer lo que cualquier persona decente haría se convirtiera en motivo de castigo legal? 3 semanas después, Jake se encontraba sentado en una sala de conferencias del centro de Portland que probablemente costaba más alquilar por hora de lo que ganaba en una semana. Las paredes estaban llenas de libros de derecho que parecían. Nunca los habían abierto, y la mesa estaba pulida hasta un brillo de espejo que reflejaba su propio rostro demacrado. Frente a él estaba sentada Catherine Blackwood, y por primera vez desde que la sacó del Mercedes, Jake vio con claridad a la mujer cuya vida había salvado, y cuya demanda estaba destruyendo sistemáticamente la suya. Era más pequeña de lo que recordaba, más delicada. Pero no había nada de frágil en su porte. Su cabello oscuro estaba recogido en el mismo elegante moño que había llevado en el puente, y su traje de negocios probablemente costaba más que el alquiler mensual de Jake, pero fueron sus ojos los que captaron su atención. La misma inteligencia oscura que había visto en el puente ahora lo miraba con precisión láser. «Señor Sullivan», dijo Catherine, con la voz cargada de la autoridad culta que emanaba de salas de juntas, clubes de campo y lugares donde Jake nunca encajaría. «Quiero que entienda que esto no es personal. Se trata de principios». Jake la miró fijamente, intentando conciliar a la mujer serena frente a él con la persona que había sacado de un coche que flotaba sobre un río. ¿Por qué principio vale la pena destruir a mi familia? El principio de que todo ser humano tiene derecho a determinar su propio destino, respondió Catherine sin dudar. Me arrebató esa opción, señor Sullivan, decidió que su marco moral era más importante que mi autonomía, y eso es algo que no puedo permitir que pase desapercibido. Sarah Chen se movió junto a Jake, su bloc de notas cubierto de notas que parecían cada vez más sombrías. Señora Blackwood, mi cliente actuó por instinto para salvar lo que percibía como una vida en peligro. Ninguna persona razonable podría haber sabido sus intenciones en ese momento. El abogado de Catherine, un hombre de cabello canoso con un traje que probablemente costaba más que el coche de Jake, se inclinó hacia adelante con la sonrisa experta de alguien especializado en convertir la empatía en responsabilidad. Señor Rothschild, Sarah continuó, seguro que puede ver que procesar a alguien por un intento de rescate sienta un precedente peligroso. El precedente que estamos sentando, respondió Rothschild con suavidad, es que las buenas intenciones no excusan las violaciones de la autonomía personal. Mi cliente había tomado una decisión deliberada e informada sobre su propia vida, y el señor Sullivan interfirió en ella basándose en sus propias suposiciones sobre lo que ella debería querer. Jake sintió una oleada de furia que le subía al pecho, superando el miedo y la confusión que habían dominado sus pensamientos durante semanas. ¿Quieres saber qué supuse?, dijo, con la voz cortando el educado discurso legal como una cuchilla. Supuse que alguien en un coche colgado de un puente podría querer vivir. Supuse que mi hija de 8 años no debería tener que ver morir a alguien porque estaba demasiado preocupado por las consecuencias legales como para actuar como un ser humano. Y esas suposiciones, dijo Catherine en voz baja, me costaron lo que más valoraba, el derecho a dejar este mundo en mis propios términos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de implicaciones que la mente de Jake tuvo dificultades para procesar. Pensó que estaba presenciando un accidente de tráfico, un fallo mecánico que requería una acción inmediata. Pero Catherine estaba describiendo algo completamente distinto. Una decisión deliberada interrumpida por su intervención. Intentabas. Jake no pudo terminar la frase. No podía asimilar la posibilidad de que alguien decidiera saltar de un puente. Me estaba muriendo de todos modos, señor Sullivan, dijo Catherine, sin autocompasión en su voz, sino la cruda realidad. Cáncer de pulmón, estadio 4. 6 meses si tengo suerte, 18 si no. Elegí terminar mi vida con dignidad mientras aún tenía el control del proceso. Me arrebataste esa opción. Jake sintió que la sala de conferencias daba vueltas a su alrededor,
La mesa pulida y los costosos libros de derecho se difuminaban mientras el peso de lo que Catherine le contaba se instalaba en su conciencia. Había salvado a alguien que no quería ser salvado. Había interrumpido un intento de suicidio que había confundido con un accidente. La narrativa heroica que lo había convertido brevemente en una celebridad local se desmoronó como castillos de arena en una marea. Pero ahora estás aquí, dijo Jake débilmente, aferrándose a algo sólido en el terreno inestable de su comprensión. Sigues vivo. Eso tiene que contar para algo. La risa de Catherine fue amarga y aguda. Sí, estoy viva. Viva para soportar meses de dolor y degradación mientras esta enfermedad me devora por dentro. Viva para convertirme en una carga para el sistema médico y una fuente de dolor para las pocas personas que se preocupan por mí. No me salvó la vida, señor Sullivan. Me condenó a una muerte lenta y agonizante en lugar de una rápida y pacífica. La reunión terminó sin resolución, con los abogados profiriendo amenazas y contraamenazas, mientras Jake permanecía sentado en un silencio atónito. Al salir de la sala de conferencias, Catherine se detuvo junto a su silla. Por un momento, la máscara de serenidad se desvaneció lo suficiente para que Jake viera el dolor subyacente. No quiero destruirte, dijo en voz baja. Sus palabras eran solo para él. Pero necesito que entiendas lo que me arrebataste. Necesito que alguien reconozca que mi decisión importó, aunque no pudieras respetarla en ese momento. Jake condujo a casa al cabo de un día. Las calles de la ciudad pasaban ante sus ventanas como escenas de la vida de otra persona. La demanda no era solo por dinero ni por principios legales. Se trataba de dos personas con ideas completamente diferentes sobre lo que significaba ser humano, lo que significaba cuidar a alguien, lo que significaba tener derecho a elegir. Esa noche, mientras Jake arropaba a Lily, ella le hizo la pregunta que él había estado temiendo desde que empezó la demanda. «Papá, ¿vamos a estar bien?» Jake le apartó el pelo oscuro de la frente, el mismo gesto que había hecho todas las noches desde que Sara murió, y se esforzó por encontrar palabras que fueran a la vez honestas y tranquilizadoras. «No lo sé, cariño, pero pase lo que pase, lo afrontaremos juntos». La mujer de las noticias dijo que hiciste algo mal, dijo Lily, con su voz de niña de 8 años cargada de una confusión que le rompió el corazón a Jake. Pero salvaste a alguien. ¿Cómo puede ser malo salvar a alguien? Jake miró el rostro confiado de su hija, la inocencia que tanto había luchado por proteger, y se dio cuenta de que la demanda de Catherine Blackwood ya les había arrebatado algo preciado a su familia. Había sembrado la duda en un mundo donde el bien y el mal alguna vez parecían claramente definidos, donde los héroes salvaban a la gente y los villanos la lastimaban. Ahora todo era gris y complicado, plagado de preguntas sin respuestas fáciles. A veces, Liliad, hacer lo correcto es más complicado de lo que creemos, dijo Jake finalmente. A veces lo que parece ayudar a alguien puede no ser lo que realmente necesita. Pero no podía saberlo, dijo Lily con la lógica simple que los niños aportan a los problemas complejos. Acabas de ver a alguien que necesitaba ayuda y lo ayudaste. Eso es lo que hace la gente buena. Jake le dio un beso de buenas noches a su hija y se retiró a su habitación, donde se sentó en el borde de la cama y contempló la pila de documentos legales que se habían apoderado de su tocador. Facturas médicas de la evaluación psiquiátrica de Catherine, declaraciones de testigos, testimonios periciales sobre el derecho a morir y la definición legal de agresión. Todo ello se sumaba a un caso que le destrozaba la vida hora tras hora. 3 meses después, el caso fue a juicio en un tribunal que parecía más un teatro que un lugar de justicia. Jake se sentó junto a Sarah Chen y observó cómo Catherine Blackwood subía al estrado de los testigos. Con voz firme y clara, describía los meses de dolor que siguieron a su rescate, los tratamientos que le dieron tiempo pero no calidad de vida, la pérdida de dignidad que supuso luchar contra una enfermedad que nunca quiso combatir. La intervención del señor Sullivan me obligó a soportar exactamente lo que había intentado evitar, testificó Catherine, y sus palabras resonaron por toda la sala. Con una claridad devastadora.
Cada día de dolor que he experimentado desde ese momento en el puente es un día que elegí no vivir. Cuando le tocó a Jake testificar, se encontró frente a una sala abarrotada de periodistas, manifestantes y personas que convirtieron su pesadilla personal en una causa pública. A un lado, se sentaban simpatizantes con pancartas sobre el derecho a la vida y el deber de rescatar. Al otro, defensores de una muerte digna sostenían sus propias pancartas sobre la autonomía personal y el derecho a elegir. El señor Sullivan Rothschild comenzó su contrainterrogatorio con la sonrisa depredadora de un tiburón que detecta sangre en el agua. Cuando vio el coche de la señora Blackwood colgando del puente, ¿consideró en algún momento que ella podría no querer ser rescatada? No, respondió Jake con sinceridad. Nunca se me ocurrió que alguien no quisiera ser salvado de un accidente potencialmente fatal. Pero no fue un accidente, ¿verdad, señor Sullivan? Mi cliente ha testificado que sus acciones fueron deliberadas y cuidadosamente planificadas. ¿Acaso eso no cambia tu perspectiva sobre lo que sucedió ese día? Jake miró a Catherine al otro lado de la sala, sentada con la espalda recta y digna, a pesar del dolor que podía haber grabado en las arrugas alrededor de sus ojos. Si hubiera sabido lo que intentaba hacer, aún así la habría sacado del coche, dijo en voz baja. Porque mi hija estaba mirando, y no podía dejar que viera morir a alguien cuando tenía el poder de evitarlo. Incluso en contra de los deseos explícitos de esa persona, incluso entonces, dijo Jake. Las palabras parecían una confesión y un desafío a la vez. Porque en ese momento, solo podía pensar en asegurarme de que mi pequeña no tuviera que cargar con el recuerdo de ver morir a alguien por el resto de su vida. El juicio duró 2 semanas llenas de testimonios de expertos sobre salud mental, precedentes legales y los límites filosóficos de la libertad personal. Jake escuchó a los psiquiatras discutir sobre el estado mental de Catherine. Para los especialistas en ética, debatir la naturaleza de la obligación moral, para los juristas, discutir las implicaciones de sentar precedentes en casos que, involucrando rescate y consentimiento. Pero al final, todo se redujo a algo mucho más simple. 12 personas comunes y corrientes intentaban decidir si salvar la vida de alguien podía estar mal, incluso cuando esa persona no quería ser salvada. El jurado deliberó durante 3 días antes de regresar a una sala que se había convertido en un símbolo de la lucha de Estados Unidos con preguntas sin respuestas perfectas. Jake contuvo la respiración mientras el presidente del jurado se ponía de pie para leer el veredicto, sabiendo que las siguientes palabras determinarían si perdía todo lo que había construido con tanto esfuerzo o si, de alguna manera, encontraba la manera de salir adelante de esta pesadilla. Fallamos a favor del acusado, Jake Sullivan. Las palabras impactaron a Jake como una fuerza física. Alivio, reivindicación y agotamiento, todo chocando en una ola que lo dejó sin aliento. A su alrededor, la sala estalló en una mezcla de vítores y gritos de ira, pero Jake solo podía concentrarse en el rostro de Catherine Blackwood al recibir la noticia de que su lucha por el reconocimiento había terminado en una derrota legal. Parecía más pequeña, disminuida por el veredicto de una manera que hacía que la victoria de Jake se sintiera vacía. Mientras la multitud salía de la sala, Jake se encontró caminando hacia ella, atraído por algo que no podía identificar. «Lo siento», dijo al llegar a su lado. Las palabras eran inadecuadas, pero necesarias. «Siento no haber podido darte lo que querías. Siento que intentar salvarte te haya causado tanto dolor». Catherine lo miró con los ojos húmedos por las lágrimas contenidas. Y por primera vez desde el puente, Jake la vio no como una adversaria ni una jueza, sino como un ser humano que enfrentaba el final de su vida con más valentía de la que podía imaginar. «Sé que lo estás», dijo en voz baja. «Y yo también lo siento. Siento haber tenido que hacerte pasar por esto a ti y a tu hija para que la gente comprendiera lo que se siente al verte privado de tus opciones». Permanecieron juntos en la sala vacía, 2 personas que habían estado en lados opuestos de una situación imposible. Y Jake se dio cuenta de que el juicio nunca se había tratado realmente de ganar o perder. Se había tratado de forzar una conversación que nadie quería tener,
de reconocer la terrible complejidad de cuidar a otro ser humano en un mundo donde las buenas intenciones podían causar tanto daño como la malicia. ¿Y ahora qué?, preguntó Jake. Catherine sonrió. La expresión transformó su rostro y le dio a Jake un vistazo de quien podría haber sido antes del cáncer, las demandas y las batallas públicas por el derecho a morir. Ahora me voy a casa y descubro cómo vivir el tiempo que me queda. ¿Y tú? Vete a casa y enséñale a tu hija que a veces lo más importante de hacer lo correcto no es si sale como lo planeaste. Es que te importaste lo suficiente como para intentarlo. Jake salió del juzgado a la brillante luz del atardecer, donde Lily lo esperaba en las escaleras con Mike Henderson y un pequeño grupo de seguidores que habían seguido el juicio desde el principio. Su hija corrió hacia él con la energía desbordante de la infancia, rodeándolo con los brazos y aferrándose fuerte. ¿Estamos bien, papá?, preguntó, con la voz apagada por la camisa. Jake volvió a mirar el juzgado, donde Catherine Blackwood probablemente estaba sentada sola, enfrentándose a un futuro que nunca había querido vivir, y luego a su hija, cuya fe en él nunca había flaqueado a pesar de todo lo que habían pasado. Sí, Liliad, dijo, sintiéndolo por primera vez en meses. Vamos a estar bien. El juicio había terminado, pero Jake sabía que las preguntas que había suscitado lo acompañarían para siempre. Preguntas sobre la elección y el deber, sobre el derecho a vivir y el derecho a morir, sobre lo que significaba amar a alguien lo suficiente como para salvarlo incluso cuando no quería ser salvado. No había respuestas fáciles, ni soluciones perfectas, solo el desafío diario de intentar hacer lo correcto por las personas que te importaban en un mundo que no siempre tenía sentido. Mientras caminaban juntos a casa por las calles familiares de Portland, Jake se dio cuenta de que Catherine Blackwood le había dado algo inesperado, una comprensión más profunda de lo que significaba ser humano con todas las contradicciones y decisiones imposibles que la humanidad conllevaba. Ella lo había obligado a enfrentar los límites de las buenas intenciones y el peso de las consecuencias imprevistas. Y al hacerlo, lo había convertido en un mejor padre, un mejor hombre y un mejor miembro de la raza humana. 6 meses después, Jake recibió una carta por correo sin remitente, escrita con elegante letra en papel de carta caro. Dentro había una sola frase que lo acompañaría por el resto de su vida. Gracias por preocuparte. Lo suficiente para salvarme, incluso cuando no pude salvarme a mí mismo. Para cuando Jake intentó responder, Catherine Blackwood había fallecido en paz mientras dormía, rodeada de la dignidad que tanto había luchado por preservar, y sabiendo que alguien se había preocupado lo suficiente por su vida como para arriesgarlo todo para protegerla. Su muerte no fue la que ella había planeado, pero fue la suya, y al final. Eso había sido suficiente. Jake dobló la carta con cuidado y la guardó en la caja donde guardaba las fotos escolares de Lily, la última tarjeta de cumpleaños de Sarah y todos los demás recuerdos preciosos de las personas que habían moldeado su comprensión de lo que significaba amar sin reservas. A veces, el mejor regalo que se le podía dar a alguien no era lo que quería, sino lo que necesitaba para convertirse en quien estaba destinado a ser. Y a veces, pensó Jake mientras observaba a Lily practicar piano en su pequeña sala, ser un héroe significaba aceptar que tal vez nunca se supiera si se hizo lo correcto, solo que se hizo lo que el corazón exigía cuando todo lo demás se desmoronaba. Y lo más importante, reconoció que sus acciones habían puesto en riesgo la vida de niños, incluidas las suyas, y que solo la valentía y el conocimiento de Eisen habían evitado que Grace se convirtiera en víctima de su miopía corporativa. Pero más allá del reconocimiento formal de errores profesionales, Alexandra reveló algo más personal y doloroso. Habló de la presión que había sentido al ser una de las pocas mujeres al frente de una importante empresa constructora, de la constante necesidad de demostrar que podía ser tan dura e inflexible como sus competidores masculinos. Se había convencido de que mostrar cualquier flexibilidad o incertidumbre sería percibido como debilidad, y había respondido a las legítimas preocupaciones de Eisen tratándolas como desafíos a su autoridad en lugar de advertencias sobre peligros reales. La ironía era aplastante. Al intentar proteger su reputación de líder decidida, había tomado decisiones que, en última instancia,
amenazaron la vida de la persona que más amaba en el mundo. La respuesta de Isen los sorprendió a ambos por su falta de amargura y reivindicación. Sentado en su pequeña sala de estar, rodeado de la modesta evidencia de la vida que había reconstruido tras perder su carrera, descubrió que su ira había sido reemplazada por algo más complejo, en última instancia, más sanador. Habló de sus propios errores, de las maneras en que podría haber comunicado sus preocupaciones con mayor eficacia y de su arrepentimiento por el deterioro de su relación profesional, convirtiéndose en una dinámica de confrontación que imposibilitaba cualquier acuerdo. Reconoció que Alexandra se había enfrentado a presiones que él nunca había comprendido del todo, y que su experiencia técnica carecía de las habilidades políticas necesarias para desenvolverse en las jerarquías corporativas, donde la seguridad a veces entraba en conflicto con la realidad empresarial. La conversación se prolongó hasta bien entrada la noche, abarcando temas que trascendían su desacuerdo profesional y abarcaban sus experiencias compartidas como padres, sus diferentes perspectivas sobre el riesgo y la responsabilidad, y su mutuo reconocimiento de que las buenas personas podían tomar decisiones catastróficamente malas cuando se sentían acorraladas por circunstancias ajenas a su control. Noah finalmente se quedó dormido en su habitación, y Isen preparó café mientras Alexandre examinaba las fotografías de la repisa de la chimenea, incluidas varias de Sara que nunca había podido guardar. Ella le había preguntado por su difunta esposa con genuina curiosidad, y Isen se había encontrado compartiendo historias sobre la sabiduría y la fortaleza de Sara que rara vez comentaba con nadie, ni siquiera con amigos cercanos. Mientras Alexandra se preparaba para partir esa noche, le hizo una oferta que Isen no esperaba y que no sabía cómo evaluar. Quería que regresara a Blackwood Development, no solo como empleado, sino como socio con participación en la empresa y autoridad para tomar decisiones de seguridad sin la interferencia de consideraciones presupuestarias ni presiones de plazos. Le había presentado una visión para reconstruir la reputación de la empresa mediante estándares de seguridad verdaderamente líderes en la industria, con Isen como experto técnico y guía moral para proyectos que priorizaran la integridad a largo plazo sobre las ganancias a corto plazo. Las condiciones financieras eran lo suficientemente generosas como para asegurar el futuro de Noah y proporcionar la plataforma profesional que podría influir en las prácticas de construcción en toda la región. Pero la respuesta de Isen había sido, como era habitual, reflexiva en lugar de entusiasta de inmediato. Le había explicado que necesitaba tiempo para considerar no solo las implicaciones profesionales de su oferta, sino también las personales. Volver a trabajar juntos les exigiría a ambos confiar de maneras que su relación anterior había dificultado, y no estaba seguro de si alguno de los dos había cambiado lo suficiente como para que dicha colaboración fuera exitosa. Más importante aún, había encontrado satisfacción en su trabajo actual que no tenía nada que ver con el prestigio ni las recompensas económicas, y no estaba ansioso por volver al entorno corporativo que una vez lo hizo sentir que su integridad estaba constantemente bajo asedio. Las semanas siguientes trajeron acontecimientos inesperados que complicaron la decisión de Isen de maneras que no había previsto. La investigación sobre el derrumbe de la escuela primaria Riverside había revelado exactamente los problemas estructurales que había identificado en sus informes, y su despido. El hecho de plantear estas preocupaciones se había convertido en una parte importante de la historia. La atención mediática lo había transformado de un ingeniero anónimo a un símbolo de integridad profesional, y comenzaron a llegar ofertas de trabajo de empresas de todo el país que querían asociarse con su reputación de priorizar la seguridad por encima de las ganancias. No pasó inadvertido para el que perder su trabajo por hacer lo correcto le hubiera abierto las puertas a oportunidades que nunca imaginó. Más significativamente, Grace se había convertido en una presencia habitual en su vida de maneras que sorprendieron a todos los involucrados. Su experiencia cercana a la muerte había creado un vínculo entre ellos que trascendía la complicada historia entre su madre y él, y ella había comenzado a preguntarle a Alexandra si podía visitar al señor Isen para ayudar con proyectos en su apartamento. Estas visitas habían sido inicialmente incómodas para todos los adultos involucrados, pero el entusiasmo de Grace y la aceptación gradual de Noah de esta inusual amistad habían creado una dinámica que se sentía más natural de lo que nadie esperaba.
Ver a los niños jugar juntos mientras él y Alexandra lidiaban con su compleja relación le había dado a Isen una comprensión del perdón y de las segundas oportunidades que nunca había previsto necesitar. El punto de inflexión llegó durante una barbacoa de fin de semana en el apartamento de Isen, donde Grace y Noah convencieron a los adultos para que les ayudaran a construir una casa en el árbol en el pequeño patio trasero. Trabajar juntos en un proyecto de construcción, incluso uno tan sencillo como una estructura de juegos infantiles, les había recordado a Isen y a Alexandra porque se habían sentido atraídos por la construcción en primer lugar. Su desacuerdo profesional parecía menos importante visto desde la perspectiva de dos niños que simplemente querían un lugar seguro para jugar, y sus conversaciones técnicas se centraron en crear algo que les trajera alegría en lugar de ganancias. Al final del día, cubiertos de serrín y rodeados de la risa satisfecha de sus hijos, ambos reconocieron que su colaboración podría ser posible después de todo. La decisión de Isen de aceptar la oferta de Alexandra no se basó en consideraciones financieras ni ambiciones profesionales, sino en la constatación de que juntos podrían lograr más de lo que cada uno podría lograr por separado. El nuevo desarrollo de Blackwood sería más pequeño y más selectivo en sus proyectos, pero también estaría genuinamente comprometido con los principios que le habían costado a Isen su puesto original. La perspicacia empresarial de Alexander, combinada con su experiencia técnica y claridad moral, podría crear una empresa que demostrara que la seguridad y la rentabilidad no eran mutuamente excluyentes, y su experiencia compartida de casi perder lo que más importaba les había dado la motivación para hacer realidad esos objetivos idealistas. La conferencia de prensa que anunció el regreso de Isen a la empresa se había orquestado cuidadosamente para enfatizar temas de redención y segundas oportunidades en lugar de la gestión de daños corporativa. Alexandra había hablado sobre aprender de los errores del pasado y la importancia de escuchar a los expertos que planteaban verdades incómodas. Mientras tanto, Isen se había centrado en la oportunidad de construir proyectos en los que las comunidades pudieran confiar plenamente. Grace y Noah estuvieron presentes en el anuncio. Su amistad sirvió como símbolo visible de cómo los conflictos profesionales podían superarse cuando las personas optaban por la sanación en lugar del resentimiento. Pero la verdadera medida de su éxito no residía en la cobertura mediática ni en el reconocimiento de la industria, sino en los edificios que construirían juntos en el futuro. Su primer proyecto conjunto fue una nueva escuela primaria en Oakland, diseñada con estándares de seguridad sísmica que superaban los requisitos actuales y construida con un cronograma que priorizaba la minuciosidad sobre la pronta finalización. Isen insistió en inspeccionar personalmente cada elemento estructural crítico. Si bien Alexandra se aseguró de que el presupuesto incluyera provisiones para los sistemas de seguridad más avanzados disponibles, la escuela estaba programada para abrir 18 meses después del colapso de Riverside, y ambos socios estaban decididos a que fuera una prueba de que la industria de la construcción podía aprender de sus fracasos. Los niños se habían adaptado a la colaboración de sus padres con la resiliencia que hacía que los adultos sintieran envidia y esperanza a partes iguales. Grace y Noah se habían convertido en verdaderos amigos, unidos por la experiencia compartida de tener padres que construían cosas y el orgullo mutuo de formar parte de una historia que había terminado bien a pesar de su difícil comienzo. Ayudaron a diseñar elementos del patio de recreo de las nuevas escuelas de Oakland, insistiendo en características que fueran divertidas y seguras, y sus aportaciones les recordaron a los adultos que el propósito final de la construcción era crear espacios donde la vida pudiera florecer. En el aniversario del terremoto de Riverside, Isen y Alexandra estuvieron juntos en el lugar donde una vez estuvo la antigua escuela, ahora marcado por un jardín conmemorativo que honra la resiliencia de la comunidad que sobrevivió al desastre. La inscripción en el monumento central decía simplemente: un recuerdo de lecciones aprendidas y vidas protegidas. Y ambos comprendieron que su propia relación se había convertido en parte de esa historia más amplia de crecimiento a través de la adversidad. Grace y Noah habían depositado flores en el memorial. Su amistad sencilla era prueba de que incluso los conflictos adultos más complicados podían resolverse cuando las personas elegían el amor por encima del orgullo. La pregunta que Grace había hecho en la sala de espera del hospital: ¿sabías que esto iba a pasar?,
había pasado de ser una pregunta inocente a algo más profundo y desafiante. Isen finalmente le había respondido con sinceridad, explicando que le preocupaba la seguridad del edificio, pero que no había podido convencer a los adultos de que escucharan sus preocupaciones. Grace había procesado esta información con la franqueza que los niños aportan a las cuestiones morales complejas, concluyendo que a veces los adultos cometían errores, pero que lo más importante era aprender a hacerlo mejor la próxima vez. Su sencilla sabiduría se había convertido en el principio rector de la nueva empresa, donde cada decisión se evaluaba no solo por sus beneficios inmediatos, sino también por sus consecuencias a largo plazo para las personas que vivirían y trabajarían en los edificios que crearían. Mientras Isen contemplaba la puesta de sol sobre la bahía de San Francisco desde la oficina que ahora compartía con Alexandra, reflexionó sobre el camino que los había llevado de adversarios a socios, de un desacuerdo profesional que le costó la carrera a una colaboración que les había dado a ambos un propósito más profundo. El horizonte de la ciudad estaba salpicado de edificios que él había ayudado a diseñar a lo largo de los años, cada uno representando la visión de alguien de un futuro mejor, plasmada en acero y hormigón. Pero la estructura de la que estaba más orgulloso no era visible desde la ventana de su oficina. Era la confianza que él y Alexandra habían reconstruido entre ellos, la amistad que sus hijos habían forjado a pesar de la complicada historia de sus padres y el compromiso que habían asumido para garantizar que la integridad nunca más fuera tratada como un lujo en sus vidas profesionales. El teléfono de su escritorio vibró con un mensaje de texto de Noah preguntando si Grace podía ir a cenar y ayudar con un proyecto de ciencia sobre diseño de edificios sismorresistentes. Isen sonrió mientras respondía su aceptación, y luego miró al otro lado de la oficina a Alexandra, quien revisaba los planos de su último proyecto, con la intensa concentración que antes lo había intimidado. Ahora la reconocía como la expresión de alguien que entendía que acertar en los detalles podía marcar la diferencia entre la seguridad y la catástrofe, entre proteger a las familias y destruirlas. Ella levantó la vista y lo sorprendió observándola, y su sonrisa transmitía la calidez de quien había aprendido que tener razón no era tan importante como ser confiable. Hay quienes piensan que la integridad es un lujo, había dicho aquel terrible día en que todo cambió. Pero el tiempo había demostrado que la integridad era, en realidad, la base sobre la que se construía todo lo que valía la pena, y a veces las decisiones más costosas resultaban ser las que generaban mayor valor al final. La risa de Grace y Noah llegaba desde la calle, donde jugaban en el pequeño parque construido para reemplazar la escuela primaria demolida. Isen sabía que cada decisión difícil que había tomado había valido la pena al oír el sonido de los niños que se sentían seguros para jugar sin miedo. En el crepúsculo de una tarde en Millbrook, caminando hacia un futuro prometedor en lugar de solo supervivencia, Tom comprendió que algunas historias no terminan con una pérdida, sino que comienzan con ella, usando el dolor como base para una alegría más profunda, porque reconoce el precio de amar plenamente. La risa de Grace resonó en los muros del cementerio como música, y la mano de Maggie en la suya se sintió como volver a casa, a un lugar que nunca supo que existía. El regalo de Anna no había sido un reemplazo por lo que habían perdido, sino una expansión de lo que creían posible. Un amor que se multiplicaba en lugar de disminuir, una esperanza que se fortalecía porque había sido puesta a prueba por lo peor que la vida podía ofrecer. La caja de pinturas se encontraba a salvo en la mochila de Grace. Ya no era una reliquia del pasado, sino una herramienta para crear futuros con los que Anna solo podría haber soñado. Los colores se mezclaban con intención y se aplicaban con la confianza que da a comprender que la belleza no se ve disminuida por la tristeza, sino que se vuelve más preciosa gracias a ella. Los últimos visitantes se marcharon cuando la oscuridad se cernía sobre la ciudad, dejando el espacio de la galería tranquilo y cálido bajo el resplandor de una iluminación cuidadosamente colocada que se adaptaba a las diversas necesidades de procesamiento sensorial. Ruby se había quedado dormida, acurrucada junto a su último estudio de color, mientras que Jasper continuaba trabajando en cálculos matemáticos para su próximo proyecto colaborativo. Zoe leía tranquilamente en un rincón, levantando la vista de vez en cuando para observar la cómoda intimidad de su poco convencional reunión familiar.
Elena comenzó el delicado proceso de adaptación de los niños a las rutinas del hogar y la hora de dormir, su movimiento. NTS, con la eficiencia práctica de quien había aprendido a crear estructuras sin rigidez, acomodación sin caos. Benjamin reunió materiales de arte y apagó el equipo, mientras sus manos recorrían patrones familiares que se habían vuelto meditativos en lugar de meramente funcionales. Mientras se preparaban para abandonar el espacio de la galería, que se había convertido en el símbolo visible de su compromiso de honrar los dones neurodivergentes, Benjamin se detuvo a observar una vez más la instalación colaborativa de los niños. La pieza parecía latir con su propia luz interna, patrones geométricos y colores fluidos, creando una representación visual de mentes trabajando juntas en armonía en lugar de competir. El mañana traería nuevos desafíos, solicitudes de financiación y colaboraciones de investigación, sesiones terapéuticas con niños cuyos dones aún no habían sido reconocidos, conversaciones con educadores y padres que comenzaban a comprender que ser diferente no significaba necesariamente ser deficiente. Pero esta noche, rodeado de la silenciosa evidencia de sanación, creatividad y amor que había surgido de su disposición a arriesgarse a una conexión auténtica, Benjamin Michei sintió la profunda satisfacción de alguien que finalmente había aprendido a dejar de esconderse de sus propios dones y de quienes más los necesitaban. El viaje a casa por las tranquilas calles de la ciudad se llenó del cómodo silencio de una familia que había aprendido a comunicarse tanto con la presencia como con las palabras, sus diferentes formas de procesar y expresar emociones entrelazadas en algo resiliente, hermoso y completamente propio. Y en la respiración apacible de los niños que finalmente se sintieron lo suficientemente seguros como para dormir profundamente, Benjamin pudo escuchar el eco de la voz de Luna recordándole que el arte más importante siempre era el que ayudaba a otras personas a recordar que no estaban solas en el mundo.